Bueno, ¿ahí me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, genial. Bueno, la idea es, digamos, realizar algunos ejercicios de parciales o ver cómo es la idea, digamos, aparte de los TP de los ejercicios de los prácticos, digamos que una base. Y después, bueno, hay ejercicios extras y también creo que les sirvieron parciales, digamos. Es ver que, digamos, a veces se toma este tipo de ejercicios medios más conceptuales, bueno, con números también, pero a veces como que crear una función, poner una función de otra, poner la tensión en función de X, las deformaciones. Entonces, repasar un poco eso y después hacemos un ejercicio, que es un ejercicio extra. Y bueno, ahí cualquier cosa que me quieran preguntar. Bueno, ¿cómo es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, una barra, ¿no? Una barra empotrada, ¿no? Con su propio peso, existe una deformación por su propio peso, ¿no? Por su propio peso, el profe creo que en la práctica, en el TP, ¿no? Uno puede agarrar un diferencial X hacia las integrales, ¿no? Y sale un delta L. Lo que vamos a ver, digamos, es dónde esta barra sufre más esfuerzo, los esfuerzos internos, ¿no? En la parte superior tenemos mayor esfuerzo interno por el peso, ¿no? A medida que seccionamos más abajo, mayor peso, hasta en este punto, por su propio peso, sin aplicarle ninguna carga o ninguna fuerza externa. Bueno, acá le vamos a borrar ese L, en realidad eso sería peso. Entonces, las tensiones, lo que es tensión, esto me quedaría la fuerza, ¿no? Bueno, eso viene de ver la geometría, poner las densidades, ¿no? Las densidades, y después cuando hagamos las tensiones, que es ese peso sobre área, nos queda la densidad del cuerpo por una L' por G. La tensión máxima, o sea, que en este punto, o sea, no es la misma tensión en todo el largo de la barra. Esta sería la máxima, ¿no? Entonces, vemos dónde son máximas las tensiones, y bueno, colocamos un eje de referencia, que sería este X, y de acá, bueno, acá borramos este, nos quedaría algo así. Este L', digamos, tiene en esta su sección inicial, digamos, su largo inicial, perdón, y cuando está ya empotrado, digamos, colgado, sufre una deformación hacia L', ¿no? Un delta L, que sería la diferencia. L' menos L, ¿no? Entonces, la máxima tensiones son en este punto, donde están brotados. Ese sería va variando, ¿no? Varía según en qué X esté, entonces queda en función de X. Si se le aplica una fuerza externa, esa es una constante. Esa tensión que sufre en este punto va a ser constante. Entonces es una carga uniforme, digamos, una tensión uniforme en todo su largo. Entonces, ¿cuál es el total? Va a ser la suma, ¿no? La suma de las dos. ¿Y cómo lo pongo en función de X? Bueno, esta sería una variable en función de X, ¿no? En este caso son positivos porque es de tracción, ¿no? Se suman los esfuerzos. En este punto, el esfuerzo interno producido
el esfuerzo por su propio peso, en este punto es el total, ¿no? Pero si lo paramos en nuestro punto para acá, bueno, va a depender en qué X los manejemos, en qué posición de X estemos, ¿no? Entonces, los esfuerzos internos no son los mismos generado por su propio peso. Se suele tomar algún ejercicio de este sistema, ¿no? Y también como la deformación, digamos. Una cosa sería la tensión, ponerlo en función de X. Bueno, acá si ustedes reemplazan cuál sería la máxima, digamos, sería, cuando ponemos L' acá de X sería la máxima, ¿no? Bueno, acá está, sería esto. Bien, ¿cuál sería la deformación total de esa barra? Es la analogía que hizo el profesor en la teoría, que lo hizo, digamos, está apoyado, digamos, una barra que vino en la teoría. Se hace la analogía similar, aplicando la ley de Hooke, ¿no? Delta L, pero ahora agarramos ese diferencial, y yo quiero ese diferencial que varíe de 0 a L, ¿no? Entonces me va a quedar el delta L, mi tensión, mi esfuerzo en función de X, que sería esto, sería todo esto. El L es ahora mi diferencial, ¿no? Y después integramos de 0 a L. Entonces nos queda un delta L, no, por el peso propio, más, si aplicamos una fuerza externa, ¿no? Este por la ley de Hooke, ¿no? Como una carga ya concentrada. Entonces a veces aparece, bueno, cómo calculamos estas deformaciones con elementos, puede ser combinados también. Pero esta presentación pues se lo subo yo. Así tienen, así ya la tienen. En este es un ejercicio, no sé si está en el video, o es similar. Creo que sí hay un video en YouTube que hizo Carolina. Vamos a ver cómo se trabajaría cuando tenemos un tipo de ejercicio similar, pero ya directamente aplicando, bueno, ver el peso, la deformación que sufre por su propio peso, cada barra, pero después aplicando ya el concepto de si hay un ejercicio similar a esto, cómo funciona en paralelo en serie. Ya lo vimos como para resorte y la analogía para esfuerzos internos, ya directamente aplicar ese concepto de serie paralelo de resortes a este tipo de ejercicio, digamos. Si toca un tipo de ejercicio de esto, digamos. ¿Por qué? Porque se van a encontrar que tienen muchos, cuando tengan la rigidez, cuando quieran calcular esa K, ¿no? Van a haber varios E, varios A, varios L, pero si uno lo trabaja con K y sabe cómo es en serie en paralelo, se le reduce todo a una mínima expresión, digamos. Entonces, pero vamos a hacer primero, lo primero, bueno, este ejercicio es un cilindro macizo de aluminio apoyado sobre otro de acero, ¿no? Todo esto es lo mismo, digamos acá. Ambas de 0,85 metros de altura, de igual geometría, están dentro de otro cilindro hueco de acero. La diferencia de altura entre el cilindro y el hueco y los cilindros apilados es de 0,001 metro. La placa rígida superior de masa despreciable permite aplicar estáticamente una fuerza vertical F. Bueno, acá tenemos todos los datos. Y si describir el estado inicial, igual a 0, los esfuerzos internos, bueno, acá ya le está preguntando, sin aplicar ninguna fuerza, cuáles son las deformaciones. ¿Cuáles son las deformaciones por su propio peso? Los esfuerzos internos y las deformaciones de los cilindros. El delta L, el delta, podemos decir el delta radio, si quiere una deformación transversal.
Entonces, tenemos dos barras, dos cilindros, la parte inferior acero y aluminio, ¿no? ¿Cómo se van a distribuir antes que le apliquemos la fuerza, digamos? ¿Cuáles son sus tensiones o sus tensiones máximas? En este punto van a estar las tensiones máximas. En este punto la barra, digamos, una sección, en esta sección. Entonces, fíjense que en la parte superior, acá uno lo puede considerar de dos maneras. Considera un X, algo así, considero mi X acá, o puede considerar X para abajo, digamos. Lo único que va a cambiar es que teniendo en cuenta si yo trabajo con X hacia arriba, ¿no? X hacia arriba, ahí directamente la ecuación me va a dar los negativos de compresión. Digamos, todo lo que está en compresión va a ser negativo, ¿no? Si yo lo trabajo de X hacia abajo, las tensiones me van a quedar positivas numéricamente, digamos, las expresiones. Pero son negativas, tienen que poner el negativo porque son de compresión, digamos. Eso dependiendo de dónde tomen la referencia, ¿no? El sistema de referencia. Si lo toman por debajo, lo toman por arriba. Si lo toman por encima, tengan en cuenta que son negativos, le va a dar positivo, pero tengan en cuenta, bueno, en este caso está tomado desde arriba, pero todos los esfuerzos que vemos, los esfuerzos internos, son de compresión, o sea, son negativos. De la otra forma, es similar, digamos, la densidad G, X menos H. Similar, digamos, en cero tendría la máxima, si lo toman desde abajo, ¿no? A cada elemento, lo tomamos de acá de abajo. Lo único que cambia, también cuando hagan las integrales para cubrir la deformación, se le van a ir, digamos, y le queda la misma deformación eh, para el caso que el cuerpo esté empotrado y colgado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la tensión? Esto es, en general, para cada cuerpo, digamos, dependiendo de X, ¿no? Para este, si yo me paro, digamos, acá está tomado de arriba, por eso es X, ¿no? Por eso es X. Esto, cuando diga ACM, es el acero macizo, y después tenemos el aluminio, y tenemos ACH, que es el acero hueco. Digamos, hay otro cuerpo ahí. Bueno, sale un poquito. Son tres cuerpos, ¿no? El acero hueco, el acero macizo y el aluminio. Entonces, ¿cómo es cuando es similar, digamos, que tengamos, digamos, esta carga, este punto de acá abajo, sufre un esfuerzo interno, ¿no? Parte es por el mismo peso del cuerpo del acero, del mismo cuerpo, y parte provocado por el cuerpo que está encima. Por encima de él, que sería el aluminio, ¿no? Entonces el aluminio provoca una tensión uniforme a la barra de abajo, ¿no? Llegando a este punto, llega a su máximo el aluminio. Pero toda esa fuerza, ese peso, ese esfuerzo, se transmite hacia el punto de abajo, ¿no? Entonces el punto más bajo, parte es por su propio peso y parte es por la carga, ¿no?, concentrada del aluminio, que sería el peso del aluminio, ¿no?, sobre el área. Estos serían para los dos elementos. Bueno, fíjense que el quiebre digamos, es por las densidades, es por la densidad. Si tuviera al revés, ¿no? Es por las densidades. Digamos, esto lo ven así, ¿no? Tensión y X. Tensión y X, ¿no? Ahí y ahí. Si lo quieren ver, porque ese cambio dependiente. Digamos, el acero tiene mayor densidad, entonces esta pendiente es mucho mayor. Y por eso le da más esta pendiente, ¿no? Sería esta y esta. Digamos, para hacer un diagrama, ¿no?, que muestre.
Entonces podemos calcular el máximo, ¿no? El máximo de aluminio sería este punto, el máximo del acero que sería este punto, todo el peso de aluminio sobre esto es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo máximo, que sería esto pasado, que eso sería lo mismo si lo trabajamos con... Multiplicamos por el área y lo dividimos, y eso se forma la masa y el peso, ¿no? Y solamente nos quedan dos diagramas y el de cilindro hueco, ¿no? Es un poquito, hay un delta L, hay un delta acá que no están en la misma altura, lo que está en serie y el cilindro hueco. Entonces sería esto, ¿no? Considerando todo. Bien. ¿Cuáles serían las deformaciones iniciales que tendría cada cuerpo? ¿No? Tenemos el delta L, un delta L del propio aluminio, ¿no? Del peso del propio aluminio, sería hasta acá, la deformación que sufre por su propio peso. La deformación, este sería la deformación que sufre el acero macizo, o sea, lo que se formaría sería por su propio peso. Esto, digamos, es similar a la analogía de hacer el delta L y el L tomarlo delta X, hacer la integral. Para los dos casos, si está colgado o está apoyado en el piso, digamos, sufre compresión el cuerpo, el delta L es igual, digamos. El delta L es igual. Por su propio peso, ¿no? Por su propio peso. Que sería este más la carga, esto por la ley de Hooke, la carga que sufre, ¿no? Digamos, un esfuerzo, una fuerza, un delta L producido por el cuerpo de aluminio. Y queda un delta L, ¿cuál es que sufre el delta L para el acero hueco? ¿Cómo sería el delta L para el acero hueco? Por su propio peso. Acá todavía no aplicamos, este es el estado inicial. El estado inicial del cuerpo sufren esas deformaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa primero, digamos? Esto no es un corte, esto no va. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la fuerza, ¿no? ¿O qué fuerza nosotros tenemos que calcular para que... ¿Cuál es lo que actúa primero, digamos? Acá me faltó el, bueno, acero, ¿no? Área. ¿A dónde está aplicado esta fuerza o estas tensiones? El primer paso es calcular, empieza de un F0, F igual a 0, hasta un F que no sé, F1, ¿no? Que no sé, digamos. Esa fuerza va a ir aumentando hasta un cierto punto, hasta que se cumpla esta delta L. En ejercicio lo que pide es calcular los esfuerzos, ¿no? Cómo van variando estos esfuerzos, ¿no? A medida que se le va aplicando la fuerza. Las primeras tensiones que aparecen es por su propio peso, las primeras. Entonces ahí ya tiene una cierta tensión ya. Una vez que ese estado inicial se le empieza a aplicar una fuerza, ¿no? Bueno, esa fuerza para comprimir, o sea, hay que calcular qué fuerza es necesaria cuando cuando llega hasta este punto. Porque la fuerza aplicada solamente está en el cilindro hueco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La ley de Hooke, ¿no? Las tensiones solamente van a ir en el acero hueco
y hay que hacer ese delta L. Ese delta L, ¿no? Es este delta L que tengo acá. El largo es para el largo inicial, que sería esto más esto, ¿no? 0,01 sería. O sea, todo esto, el largo inicial. Y el delta L que sería 0,01. Y ahí, bueno, se comprime hasta ese punto, ¿no? Entonces usted ahí, con los datos, digamos, estos datos, estos datos, estos datos y estos datos. Ahí le va a dar una fuerza F1, digamos. Uno lo puede sacar numéricamente, no lo saca numéricamente, pero sería, ahí ya tenemos un proceso, ¿no? El primer proceso que tenemos es de la fuerza 0 hasta esa fuerza 1, cómo son las tensiones. Entonces, las tensiones por su propio peso más la fuerza que yo le estoy aplicando de compresión, ¿no? Siempre, en este caso son todas negativas. Aparece como positivo acá, pero porque consideré el X por abajo. Si ustedes consideran hacia arriba, van a aparecer las expresiones, ya las mismas expresiones, te va a tirar el signo, es de compresión negativo. Entonces, en el primer proceso se comprime, hay un delta L. Es el primer proceso. Después, una vez que esa fuerza, ¿no? Se sigue aplicando, ¿no? Pasa de esa fuerza 1 hacia otra fuerza F, que no sabemos, ¿no? Que va a ser, fíjense, este el aluminio y este el acero, y este es el acero hueco, ¿no? Entonces, si hay ejercicios parecidos, en el parcial toca medio parecido, digamos, directamente apliquemos lo que vimos en serie y paralelo. En serie y paralelo. Igual lo vamos a demostrar, digamos, hay unas cuentitas después las demostramos, digamos, las expresiones llegamos a lo mismo, ¿no? Considerando, fíjense, esta fuerza que se aplica en este punto, ¿no? ¿Cómo estaría, digamos, digamos, lo que está en serie sería un arreglo, sería un K en serie, más, perdón, un K en serie, ¿no? Está en paralelo con el K del acero hueco. Eso lo ven, chicos, digamos, son dos cuerpos, digamos, que no están conectados. El que está en serie, el K en serie, sería el aluminio y el acero macizo, ¿no? ¿Eso es Hay, porque los consideramos como resortes? exacto. Vamos a hacer la analogía de los resortes, lo aplicamos acá. Lo aplicamos acá. Si ustedes trabajan con el A, con el E, con el módulo de Young, con el A, con la longitud, ¿no? Vamos, bueno, que después está eso acá, para ver que, si yo lo considero como resortes, ¿no? Con la rigidez, con una fuerza que se comprime, llegamos a lo mismo que, digamos, las expresiones son esas, ¿no? Llegamos a una expresión que es solamente reemplazar el delta L. Bueno, en este caso, en paralelo, ¿cómo era el delta L? Para todos era igual, ¿no? Todos sufrían la misma deformación. Delta L del acero es igual, perdón, delta L que está en serie es igual al delta L que está en el del acero hueco. Acero hueco. O sea, ¿En serie no se sumaban las deformaciones? es el En problema. paralelo eran iguales.
Sí, sí, sí. Digamos, este delta L de serie, este, lo que estoy diciendo, vamos, ahí capaz que no me expresé mal. Este delta L de serie, digamos, es todo esto, es considerando todo esto Ah, como está bien, es la suma de los dos. la suma de las dos. Lo que está en serie sería. Bueno, capaz no era conveniente poner ese, digamos, es la suma de los dos cuerpos. Es la suma de los dos cuerpos. O sea, todo eso considerando un solo cuerpo. Lo que está en serie, ahí está, el delta L de lo que está en serie sería. Es igual al otro cuerpo del acero hueco. Lo que está en paralelo sufre una misma deformación. Entonces, lo que está en serie se va a deformar y lo que está, el acero hueco se va a deformar lo mismo, ¿no? El cuerpo, la barra, perdón, la fuerza, ¿no? Esto va a bajar y van a bajar todo un delta L. Y este delta L que está en serie va a ser el delta L, ¿no? Vamos a poner delta L del aluminio, porque es más, ¿y cómo están estos? Están en serie, ¿no? Delta L del acero hueco, del acero macizo, perdón. Ahí están en serie, ahí se suman las deformaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Es uno que está en serie, ¿no? Y esto está con otro que está en paralelo, que está en paralelo. Sería algo así. Bueno, este se comprime, sería una fuerza que hay acá, algo así, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos aplicar esta fuerza equivalente, partiendo de esa equivalente, ¿no? Ahí son dos cuerpos, K1, K2, vamos a colocar. Bueno, ese K1 es para no poner a L, K, y este es el K3, por ejemplo. Entonces, ustedes trabajan primero con este. K1 y K2 es como un equivalente que está en serie, que sería esto, más un K3. Habíamos visto que para lo que está en paralelo, o sea, esto K1, K2 está en paralelo con K3. O sea, K al acero hueco está en paralelo con el K serie, le puse acá, lo que está en serie, que sería K1, K2, ¿no? Y se le pone la suma, ¿no? O el K equivalente. Pero el K serie es otro equivalente de lo que está en serie. ¿Y cómo era para sacar un K equivalente que esté en serie? Sería de esta manera, ¿no? Algo que está en serie, el K, la rigidez, se calculaba de esta manera. Entonces, esto vamos y lo colocamos acá, que es lo que está en serie, ¿no? Y nos queda esta expresión. Y son todos valores, son todos números, digamos. Entonces el F lo puedo representar con un delta L, ¿no? Entonces, se simplifica mucho el cálculo cuando consideramos en serio o en paralelo. Directamente lo podemos hacer así o directamente lo podemos trabajar también. Bueno, ahí repasamos esto acá. Ahora sí, vamos a hacer, digamos, uno le dice, bueno, tengo esto, si lo quiero hacer rápidamente, me piden la fuerza o me piden un dato, lo trabajo de esta manera. Pues yo sé que se cumple, pero vamos a demostrarle por qué nos queda así, digamos. Hay que aplicar lo que dijimos acá arriba, ¿no? Y vamos a ver que llegamos a lo mismo. Bueno, la fuerza que ejercemos, Profe, disculpe, sí, ¿no modifican nada que sean dos barras de esas que están en paralelo, digamos, entre sí? Las dos de los extremos, digamos, que sean dos y no una. en realidad esto es un cilindro, digamos, lo que está en el exterior es un cilindro hueco. Supongamos que tenga tres barras, digamos, son tres Ah, elementos. claro, Digamos, sí, ya capaz, entendí. Sí, 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 sí. a ver, Pensé que eran dos barras, me confundí. acá volvamos acá y hay un corte, a ver, acá, así visto vista superior. Ah, ese es el de coso, el de los adicionales. Sí, 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 uno de los adicionales.
Bien, gracias. Si fuera, ese podría ser otro ejercicio también. Si fueran 3 barras, ¿no? Otro elemento, otro cuerpo, digamos, esto que fueran distintos, ¿no? También se trabajaría de la misma manera. Digamos, bajamos y Claro, los nada más dos. que le pondríamos 2 de acero hueco, creo que eran las de los costados. Claro, de acero, otro acero, otro elemento, digamos. Y si fuera, pero si fuera el mismo material, igual hay que poner 2 o no. Exacto, sí, sí, sí. Ah, está Sí, bien, sí. Puede ser bien. distintas secciones también, digamos. Pero todo, digamos, todo lo que se va a desplazar el delta L va a ser el mismo, digamos. Claro, va a cambiar en el otro, en el que puso después, ¿no? Porque hay como, creo que ese, no, el otro, Ah, que no me ahí ese, que tiene como 0,01 metros de diferencia. este, de acá. Ajá, sí. Claro, Ahí al delta L, por ejemplo, de, le vamos a tener que o sumar o restar según de cuál tomemos del 0,01, ¿no? claro, claro, sí, 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 Ah, ahí te entiendo. Entiendo. Pero si les toca, digamos, esto se simplifica si, digamos, en este caso están en serie, las áreas son iguales, tienen, digamos, todos los datos, para realizarlo de esta manera, trabajarlo como serie o paralelo. ponele, nos quedaría el delta L del acero hueco menos el 0,01 metros es igual al delta L de la serie. Sí, ahí me perdí un poquito lo que quisiste decir. Si tenés 3 cuerpos, me decís, si tenés 3 barras, No, no, me refiero al otro ejemplo, al que estaba antes. Ahí. este es el mismo, digamos, este es, este, Claro, pero el delta L, por ejemplo, del acero hueco, le tendríamos que restar, no, sumar el 0,01 metros para que sea igual al delta L de lo que está en serie. sí, te entiendo, ahora sí, ahora te entendí. En realidad, el total, el total del hueco, sí, le sumás ese 0,1, sí, sí. Solamente para ese cuerpo, los otros no se deformaron, los otros delta L. Este delta L es a partir de acá. Este delta L que estamos, este delta L, a partir que tocan, digamos, los dos serían aluminio, que está en serie con el acero, y el acero hueco, ¿no? Después el delta L total, para el hueco, para el acero hueco, si tiene un delta L ya inicial que se deformó. Sí, sí, ahí sí. Pero solo para ese, no para todo. Solo para el acero hueco. Si vos querés el delta L total solamente el acero hueco se le suma el 0,1, porque solamente ese cuerpo se deformó hasta esa fuerza. Y esto delta L, a partir que están en paralelo y los dos cuerpos, estos dos cuerpos están en serie, ¿no? Pero esa es solamente para el acero hueco. Bien. Bueno, acá ver, digamos, la fuerza que ejerce esta fuerza F va a ser igual, digamos, acción y reacción, por la fuerza que ejerce la combinación en serie, y bueno, y una que sería distribuida en toda el área del acero hueco, que sería una F del acero hueco, ¿no? Una está en equilibrio, ¿no? Y los delta L este delta L de serie es lo que está en serie. Acá lo que está en serie sería el aluminio y el acero macizo. Entonces, el delta L de acero hueco va a ser igual al delta L que está en serie. Entonces, el delta L en serie es el delta L, lo que es todo este delta L que sufre en serie va a ser la suma, ¿no? La suma de lo que está en el aluminio más el acero macizo, ¿no? Todos los elementos que están en serie, todos los cuerpos que están en serie.
Entonces, aplicamos esto, le puse un delta L, porque son el delta L que estamos acostumbrados va a ser lo mismo para todos, ¿no? Y aplicamos este delta L, ahí aplicamos la ley de Hooke. Delta L sobre L. Para cada, fijamos el delta L aluminio y delta L acero, nos queda en función, bueno, esto es igual a la fuerza sobre área. Despejamos el delta L, ¿no? El delta L de acá, delta L, ¿cómo nos quedaría? Acá está mal, chicos, porque esto lo corregí después. Ahí lo corregimos bien. Esto es por L dividido el área. Ahí. Borramos acá, borramos acá. L sobre área. Como L, el largo de cada uno, el inicial era el mismo para los dos, tanto para, bueno, aquí no se ve, pero era lo mismo, 0,85 creo que era. Digamos, este era el mismo inicial, se saca fuera, el área era igual, se saca fuera, ¿no? Entonces ahí tengo un delta L que están en serie. Ese delta L que están en serie. Entonces, vamos a despejar ese F que está en serie de esa expresión. Lo que está en serie de esa expresión. Entonces nos queda un delta L por el área dividido L sobre 1 sobre perdón, E de aluminio más E del acero. Esa es la fuerza. Esta fuerza, vamos y la colocamos acá, en esta expresión. Y ahí nos quedaría sumar la fuerza, aplicamos la ley de Hooke, lo mismo, la ley de Hooke. Acá vamos, aplicamos la ley de Hooke en ese F del acero hueco. Va a ser igual. No me anda bien la pizarra. A ver. ¿Cómo nos quedaría? La misma expresión. Perdón. Estamos calculando F del acero. Esta F del acero hueco. Entonces, a ver. Vamos a borrar acá. Así no. Ahí hay que aplicar la ley de Hooke. Fuerza sobre área, ¿no? Es igual a E por delta L sobre L. Fuerza, entonces nos quedaría E. Quedaría E por, por el delta L, perdón, sobre L por el área. Todo esto del acero hueco, ¿no? Esta fuerza de acá. Acá es delta L. Qué feo quedó. Bah. No sé qué le pasa a esto. Es el modelo de Young, chicos. Entonces, para no sé qué le pasa a la pizarra. Entonces, lo que hay que reemplazar ahí
sacamos acá, a ver. Lo que está acá, que sería el módulo de Young por el delta L, por el área. Me está haciendo buena cosa. No quiero tocar más nada. Lo reemplazamos acá y sacamos factor común delta L. Le va a quedar una expresión ahí. Le va a quedar una expresión. Y esa expresión después si lo trabajan con los E, los A, le va a quedar esta expresión por debajo. Acá me falta, es 1, chicos. Acá es 1 sobre E de la 0. Lo que está acá, digamos. Está acá. 1 sobre E de la 0. Después suman ambas expresiones, sacan factor común delta L y le va a quedar una expresión, ¿no? Que va a estar relacionada al área, el L, 1 sobre A, ¿no? Y eso si lo trabajan un poco, van a llegar a los K de cada material y le va a quedar lo mismo que hicimos anteriormente. Le va a quedar, si esto reemplazamos con la rigidez de cada material, le queda exactamente esta expresión, digamos. O sea, yo directamente puedo trabajarlo como paralelo y serie y colocar esa expresión. O puedo, si lo veo, digamos, lo puedo trabajar también de esta manera, vamos a llegar a la misma expresión, digamos. Vamos a llegar a lo mismo, si, bueno, considero qué fuerzas están involucradas, qué delta L estoy aplicando, cuáles están en serie y cuáles están paralelos, ¿no? Puedo hacer analogía con los K equivalentes, que ya sabemos cuánto vale, en paralelo cuánto vale, y lo podemos hacer de esa manera. También, digamos, ahí de la forma. A esto lo voy a completar cómo queda y después se lo subo ahí al Discord. Para ver que queda lo mismo en realidad. Trabajándolo un poco, llegamos a la misma expresión que considerando K. ¿Qué más? No más nada. Bien, ¿hasta dónde podríamos aplicar esta fuerza? O si nos preguntan, por ejemplo, acá preguntaba la deformación, el primero. Calculamos la deformación, no, en este ejercicio. ¿Qué pasó? ¿Se fue el enunciado? Bueno, el enunciado decía calcular las deformaciones, las dos deformaciones. ¿Qué deformaciones tenemos? La longitudinal y la... Transversal. Claro, ¿cómo quedaría la transversal? No sé qué pasó. Digamos, tenemos las dos deformaciones. Estamos aplicando una fuerza externa, ¿no? Y los cuerpos, el cuerpo se va a deformar. ¿Cuánto se va a formar longitudinalmente? Podemos decir, consideremos para lo que está en serie, ¿no? Podemos ponerlo en función. ¿Cómo era la expresión para, a ver si me deja escribir esto, cómo era la expresión para una deformación unitaria? Por ejemplo, que nos pidan el módulo de Poisson. ¿Qué relacionado? ¿Se acuerdan? La transversal sobre la longitudinal, ¿no? Estos módulos de Poisson lo tienen, es un dato del problema. Realmente, digamos, siempre se da. No, generalmente no, siempre se da. Entonces, podemos calcular, ¿y el longitudinal cómo es? Eso lo sacamos de la ley de Hooke, ¿no? Nos queda tensión por E. Y acá nos queda, pero esta tensión, si uno lo quiere también variar por su propio peso, va a depender de X también, ¿no?
Entonces esto, vamos y lo colocamos, bueno, despejamos acá la deformación transversal y nos va a quedar el modelo Poisson. Bueno, acá, digamos, acá hay un signo menos, pues un signo más o menos, digamos, va a depender de tracción-compresión. Podemos emitir. Entonces, tenemos un U, digamos, por este módulo de Young, sobre este módulo de Young. Del material, ¿no? De cada uno podemos considerar. Entonces podemos ver la deformación es máxima cuando esto es máximo, o sea, cuando podemos considerar todo, cuando es esto o esto, teniendo en cuenta, ¿no? Para cada uno cuáles son los esfuerzos. Y acá, ¿cómo era esto? Podemos hacer un cambio transversal para lo que es esto, un cambio de radio sobre R0. Creo que dan los áreas, bueno, con eso, con el área, ya está, digamos, pueden sacar el radio el radio inicial cuánto es. Entonces ahí puede calcular el delta R, ¿no? Para cada uno. El radio para el caso de lo que está en serio, ¿no? Y para el otro podemos hacer un delta E de espesor, digamos, porque cómo varía el radio, digamos, como este es un acero hueco, podemos considerar el espesor, cómo varía, un delta E de espesor directamente. Y trabajarlo de la misma manera, ¿no? Una deformación transversal para el acero hueco. Si nos pedirían perdón, la deformación transversal. 0. Un espesor o D, no sé cómo quieran llamarlo. Así es, esas cosas también se piden. Después, otra cosita más. Bueno, ¿hasta dónde podría aplicar esa fuerza? Tiene un límite, ¿no? ¿Cuál sería el límite, ese límite? Yo sigo aplicando la fuerza, o lo que está solamente el acero hueco, cuando llega el acero hueco, sigo aumentando la fuerza. ¿Hasta qué punto, digamos, voy a considerar? Comillas, ¿no? ¿Cuál es hay digamos, un numerito ahí que le dice, bueno, ¿dónde se cumple la proporcionalidad, ¿no? De Hooke? ¿Se acuerdan de ese? A veces se hace para comprobar. Lo del 0,2%. Exacto, exacto. Fíjense que es en porcentaje, ¿no? No es digamos, al numerito que le den, porque esto que es delta L sobre L, a esto, ¿no? Esto le da 0,0 algo, por ejemplo. Ahí se lo multiplican por 100, en porcentaje siempre, ¿no? Porcentaje. 0,2%. Quedó 3,4 metros. ¿Puede ser? No tengo los números. 3,4 Sí. milímetros puede ser. Digamos, si nosotros sacamos la deformación para el acero hueco, no sé si me está haciendo para el acero hueco, si andaba ahí, pero en milímetros, digamos, alrededor de esos números.
digamos, acá te deben tener en cuenta, digamos, bueno, si lo quieren sacar para el acero hueco, por ejemplo, aplican la ley de Hooke para el acero hueco y aplican este límite con los esfuerzos, con todos los datos, y ahí le va a quedar si esa fuerza supera o no con ese delta L, ¿no? Si supera o no. Pero sí, digamos, con este número aproximado en porcentaje, ustedes pueden sacar, a ver, bueno, qué delta L, cuánto delta L para cada material, por ejemplo, se puede estar deformando. Ustedes con esto lo reemplazan acá y dicen, bueno, tengo un L inicial. Esto lo reemplazan después a la fuerza, digamos, ¿no? Y ven ahí cuál es la fuerza máxima. Ven ahí cuál es la fuerza máxima que se debe aplicar al material para que no supere esta por proporcionalidad, digamos, el 0,2. Entonces, ese va a ser el límite de la fuerza. Lo reemplazan acá, digamos, y ahí se multiplican por el área se va acá, ¿no? Y ahí tienen una fuerza aplicada, ¿hasta qué le puede aplicar, cuánta fuerza le puede aplicar al acero hueco para que no pase? Digamos, siempre el 0,2 siempre se hace, no es una regla, digamos, la mayoría, cuando estos son empíricos, ¿no? Entonces puede terminar un poco mayor o menor, digamos. Es una aproximación. De 0,2 a esa deformación 0,2% se cumple los materiales. Para los ejercicios, sí, hacemos eso, para comprobar. Al igual que para comprobar el delta L en 0,1 milímetro, ¿no? Si la fuerza también tiene que ese delta L, si ustedes calculan delta L del acero hueco con esos 0,1 milímetro, ¿no? 0,001 metro, perdón, no milímetro, le va a quedar, digamos, le tendría que quedar para aplicar la ley de Hooke en porcentaje, menor que el 0,2%. Entonces, si quieren ir comprobando y aclarando, si quieren eso también en cada inciso, no estaría mal, digamos, ahí quedaría mucho más completo el ejercicio. Que cada deformación, bueno, se cumple siempre la proporcionalidad y siempre se cumple para ese. Iba a comentar algo. A veces se piden estas cosas, así que yo no, mejor no les digo nada porque a veces les prometo y me olvido de subir. Pero sí, tenía otro que no sé por qué no está ahora. Para mostrarle, pero este ejercicio estaba bastante. Creo que es un video, no sé si lo vieron. ¿Conocen la página, no, de YouTube? Que tiene física 2, un coma, ahí sale enseguida. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? A este se lo subo, se lo voy a subir. Ahí en Discord, ahí van a aparecer, en la consulta donde dice Sergio, ahí va a aparecer esta diapositiva más o menos para que lo tengan a mano. Profe, yo tengo una pregunta, pero de otra cosa, no del Sí. ejercicio. El tema del laboratorio del lunes. Ah, sí, el lunes a las 2, chicos. ¿Y en qué partes del laboratorio? Sí, yo tenía duda también, no sé dónde queda el laboratorio. ¿Conocen el hall central? Sí, ese Donde sí, se fueran a inscribirse. lo ubico. Sí, ese es lo ubico. O a ver, mejor. ¿Viste cuando tienen el cajero que está ahí bajando ingeniería? Tienen un cajero, bajando. Sí. Yendo para ese el lo hall vi. central. ¿Que está por estacionamiento por ahí? Sí. Sí. Si ustedes miran al frente, para la parte de humanidades, hay una escalerita. Si ustedes miran para el lado, digamos, para la parte, conocen humanidades, todo lo que está en el estacionamiento para el otro lado. Sí. Hay una escalerita y derecho, van el primer edificio,
el departamento de física. Después tiene una entrada al medio para entrar a humanidades. Queda por el lado derecho, digamos. Bueno, igual yo voy a estar afuera de ingeniería antes de las 2, igual. Y vamos para Y ahí vos vas a ir seguramente para el laboratorio. Ah. ¿Cómo? O sea, vos te vas a parar ahí y después vas a ir para el laboratorio. Entonces ahí nosotros te vamos a ver dónde vas, ¿no? Sí. De última nos encontramos fuera de ingeniería y vamos para ahí drama, chicos. Claro, y ahí vamos con vos y ahí vos nos decís, digamos. O sea. Sí. No hay drama. Yo a las 2 estoy afuera, bueno, antes de las 2, y nos vamos para el departamento, para el parte del laboratorio. Dale, profe, buenísimo. Dale, profe, gracias. Yo también gracias. Claro, ustedes son, digamos, las primeras veces que van, ¿no? De presenciales. Bueno, ¿vieron el sorteo? Cualquiera esa tiene. ¿El del mundial? Sí. Sí. Ojalá no tengamos que rendir nada. Sí, en noviembre. Y si hay algo para rendir, no lo rindo. No, en noviembre, y sí, pero claro, ojalá que no. Para las Porque mesas. si no, no vamos a ver el mundial, si no, no. Sí. No, ahí sí hay que decirle a Mario que no nos vamos a poner una mesa. Claro. Que no ponga nada ahí, Que porque no si no. ponga nada, no. Bien, ya estamos en octavo, ¿eh? La guerra es fácil. Guarda con la mufa, profe. Sí, lo pensé, dije no. Bueno, chicos, nos vemos de última ahí si tienen alguna duda. Profe, Sí, ¿en el laboratorio al final vamos a hacer una sola actividad o lo hacemos todo el laboratorio? Porque he dicho que había un aparato que estaba roto, algo así. sí, no me confirmó todavía, así que yo el lunes a la mañana, igual uno vamos a hacer, así que el último otro se lo vamos a mostrar cómo es. Igual si no se hace, le vamos a mostrar cómo es, qué se mide, qué se hace, y le vamos a pasar distintas planillas que ya tenemos un banco de planillas que dio ese aparato, ¿no? Para que ustedes hagan. Es como si hubiéramos hecho otra medición, pero esta se hizo previamente, ¿no? Así que van a trabajar con esa planilla, digamos, también. Digamos. O sea, capaz que si no se hace, le vamos a explicar cómo es el aparato, qué medida, todo eso. Porque lo que ese aparato arroja una planilla y con esos datos de planilla hacen todo el informe, digamos. Pero justo el jueves y viernes estuvo el jefe de laboratorio de física, estaba de licencia, Pablo, no sé si lo ubican. Así que no le pude consultar. Pero ahí, digamos, vamos a empezar por el primer resorte y igual ahí ya vamos a saber, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Yo nada, profe. Muchas gracias. Bueno, esto ahí va a aparecer, digamos, ahí voy a completar esta parte no sé por qué no apareció. Y se lo subo. Así ya lo tengo.